Buenos días, Boker Tov. Vamos a ahora entrar sobre el Talmud esencial. Estamos ya en el quinto video donde vamos a ver la compilación del llamado Mishnah en este video. Pero antes de todo, déjame decir la bendición sobre el café. Tomemos un muchito de café, levantar. Estamos recién levantados en cuanto a esto, pero queremos levantarnos con el fin de estudiar y apegarnos a la Torá, a las enseñanzas de la Torá. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam shehakol nihya bidbaro. La compilación de la Mishnah. Así como la ley oral fue transmitido de maestro a discípulo a través de los siglos, a través de instrucciones oral, la necesidad de venir a arreglar y editar estos materiales llegó a ser evidente. Por esta razón hay muchos lo que se llama mnemónicos que, siendo una gran cantidad de materiales orales, ya no se podía mantener en la memoria a través de repetición y estudio intensivo solo. En la generación temprana, cuando la ley oral se haría cercamente a la ley escrita, lo último sirvió en inter alia como instrumento para recordar a los estudiantes la halajá que es derivado de cada versículo. Este uso del texto bíblico no solamente como la base legal y lógica para la ley oral, sino también era como una asistencia mnemónica para ser llevado a la literatura talmúdica y la literatura judía en general. Fue creado con el concepto de asmachta, apoyo, y por lo tanto se cita un texto bíblico que no es una fuente directa de la halajá, pero en combinación nos da un método exegético con la cual se conoce la halajá y sirve como una ayuda mnemónica. Este uso o este método fue algo empleado ampliamente muchas de las veces donde era casi imposible para distinguir entre el auténtico comentario como lo que se servía como solo una asmachta, como habíamos dicho, apoyo. Pero el uso del texto solamente era apropiado en cuanto al tema en el cual habían varios textos, numerosos textos y numerosos números de comentarios siendo usados y la halajot. En muchas áreas de la ley oral, sin embargo, se desarrolló de más allá de lugares aislados los versículos que servían como su substanciación. En esta esfera era necesaria reconocer y clasificar numerosos detalles que le involucraban estas categorías generales. Inicialmente, aparentemente, era hecho simplemente con el fin que podía facilitar a la memorización y el estudio. Ciertos temas eran clasificados y arreglados en series numéricos, en la cual se enseña 4 causas de daño, 39 principios de labores prohibidos en el Shabbat, y por lo tanto, y seguida, los grandes superestructuras de la halajá fue erigido alrededor de estas definiciones de más grandes detalles. Simultáneamente los eruditos eran obligados a buscar reglas y conceptos generalizados que le daría la habilidad de entender y absorber los grandes detalles particulares. Estas reglas básicas no son conceptos fundamentales o teorías, pero más bien resumen de tales. Así que trataron de organizar detalladamente los materiales de una cierta forma con el fin de que haya un denominador común para una gran cantidad de halajot aislados. En hecho, muchas de las leyes que simultáneamente del tiempo antiguo fue formulado en esta forma, lo vemos aquí en la ley oral, en la Mishnah. En hecho, muchas leyes que a veces los antiguos extremadamente
formularon en esta manera. El acercamiento muchas veces era explícita, como por ejemplo la importancia de la regla de Shabbat, o otras reglas importantes como por ejemplo los diezmos, que era un intento de tratar de generalizar los detalles. Igual muchas otras conceptos generalizados que no es nombrado como tal. Por ejemplo, mujeres son exentos de todos los preceptos positivos relacionados al tiempo. Esto es un concepto halágico. A veces los principios son fraseados para dar un ejemplo básico de lo que se está infiriendo, más bien de forma de regla. Esto, como otros métodos, aparentemente sirvieron como instrumentos o ayuda para estudiar y mejorar lo que es el periodo digno cuando la vida y la cultura estaba a un gran extento estático. Pero como a pasar el tiempo muchos cambios ocurrieron, muchos cambios fueron también sumergidos que requiso análisis y aumentación de los estudios básicos de estos materiales. Y y a veces era imperativo reformular y modificar esas reglas. Las disputas, por ejemplo, entre los saduceos, que llevó los fariseos a enfatizar ciertos aspectos de la halajá. El hecho de aumentar los números de foráneos llegó a ser también algo activo en la esfera de la vida judía comunitaria, que levantó y estimuló la necesidad de ciertos enactamientos. Relación con políticos y decir, con asuntos políticos religiosos, con los samaritanos, que eran inestables, y la consecuencia de la altitud halágica de estas sectas vino bajo muchos cambios. El gran vasto de materiales acumulado a través de las generaciones comenzó a constituir un problema del tiempo cuando los judíos religiosos y sus instituciones judiciales mantenían una cierta jerarquía y emplearon métodos uniformes para legislar los reglamentos o las reglas en asuntos de disputa que fueron traídos ante la gran Sanhedrin, el gran tribunal, en el tiempo del templo, por juicios inequivocables. Estas brechas comenzaron a verse claro en las paredes de la uniformidad de la era Hasmonía y las controversias que ocurrieron y surgieron en los días de Hillel y Shammai, en la cual la existencia de dos pensamientos de escuela fueron oficialmente reconocidos. La expansión de la educación elemental y su reorganización como la base de un cambio radical nacional por el sumo sacerdote Yehoshua ben Gamla, juntamente con la apertura de Hillel y sus academias, fueron en sí ampliando el rango de la población, creando ambos un gran influir de estudiantes, correspondiendo a aumentos de la necesidad de números de maestros que había de ser organizado en las grandes y pequeñas academias. La tendencia era mucho más que solamente marcado después de la destrucción del templo, cuando la autoridad central fue traído abajo en muchas maneras. Mientras que los sabios estaban reunidos, podían mantener la obra principal de su erudición, que fue llevado por un grupo de hombres, según la tradición uniforme que fue preservado. Pero en la proliferación de maestros y el establecimiento de dos escuelas separadas crearon, sin embargo, sin intención, una pletora de formas y métodos de expresión. Cada maestro tenía su propio método y frases orales para regir su propio modo singular. Estas diferencias a veces eran solamente externos, pero eran vital y suficiente significante divergencia para deliberar inconscientemente. Cuando los sabios se reunieron, no podían ya solamente depender en un solo límite particular o una tradición uniforme. Estaban obligados a comparar las numerosas tradiciones cuyos sus propios maestros y otros eruditos habían inyectado a la misma.
Ya no era suficiente de estar consciente de las enseñanzas del el maestro de uno mismo o el mentor de uno mismo, sino que cada estudiante estaba obligado a estar bien empapado con su propia obra y la obra de otros eruditos del mismo tema. Y esto es lo que comienza a desarrollarse como una tradición relevante. Los estudiantes estaban forzados a memorizar una gran cantidad de materiales por causa de la explosión de conocimiento. Este desarrollo fue manifestado varias veces a través de la generación del Segundo Templo, cuando en este periodo, sabemos, fue inspirado por grandes eruditos que en sí crearon grandes referencias clasificadas según el Talmud que fue compuesto. Las leyes fueron clasificadas y representadas de forma corta, con el fin de poder memorizar las frases, y de esta forma, con la brevedad, a veces distraía de la claridad y formulaba que no se podía involucrar en cada particular o detalles particular, y sirvieron como un enfoque particular de los varios temas y asuntos que estaba siendo traído legislado. Es conocido que tales leyes eran ya en existencia durante el Segundo Templo o la era del Segundo Templo, y la posibilidad de la fecha del comienzo del periodo de los asmoneos. Por lo tanto, ciertos halajot, las cuales el Talmud en sí mismo atribuye al periodo de Nehemías, que fue del comienzo también del era del Segundo Templo, o la era del Segundo Templo. La organización sistemática de la halajá en general, en completidad, fue definido en unidades que aparentemente fue llevado a cabo por el rabino Akiva. Sus contemporáneos compararon sus actividades y su obra de elaborar, que fue al campo y comenzó a llenar las cestas, cualquier cosa que podían haber hallado, y regresarlo a la casa y comenzar a arreglar sus especies separadamente. Akiva había estudiado numerosos de temas desorganizados y clasificados en distintas categorías. Sus discípulos aparentemente llevaron este método según las guías generales que Akiva le había establecido. Ahora, el rabino Akiva, también el rabino Meir comprobó que fue muy talentoso a esta obra, y su sistema sirvió como lo que es el fundamento del trabajo del rabino Yehuda Hanasi, que tomó todos estos diferentes dichos o principios halájicos oral y comenzó el trabajo de la codificación del mismo. El rabino Yehuda comenzó a clasificar la mayoría de los temas de la halajá, de lo que es en términos generales a 6 categorías generales llamadas las 6 órdenes de la Mishnah. Cada tema trata con un largo y amplio relato de los temas. Por ejemplo, hay varios órdenes o sedarim en esta gran asunto de tema de tratar de unir o traer armonía a todas estas leyes de la halajá, mientras que hay una gran cantidad de materiales divergentes en la cual incluye e involucra un aspecto de asuntos relevantes. Y el fin de todas estas órdenes fue dividido en libros más pequeños, que trata con temas más limitados. Por ejemplo, benedicción, por ejemplo, el Shabbat, por ejemplo, y así en sucesión. Cada libro era llamado un masejet, un tratado. Aparentemente desde la palabra masejá, que tiene que ver de estirar lo que es la ropa que fue tejida. Los tratados son divididos en capítulos a pequeñas unidades llamados también Mishnayot o Mishnah, tratando específicamente de la halajá o varios halajot en relación. Esta obra general de clasificación aparentemente tuvo un tiempo ya trabajándose. El rabino Yehudá y su logro principal fue resumir la ley oral y su contenido en una forma
precisamente formulado para ser dentro del mismo trabajo restringido. Tomó ventaja por el hecho de que su academia asistieron muchos de los grandes sobresalientes eruditos del tiempo y sus discípulos eran de toda la escuela de estudio. Él comenzó a colectar universalmente los materiales para clasificar su formulación. Y aquí fue el enfoque de su libro creando que habría de formular, siendo que el enfoque de toda su obra sería servir como un texto básico para la generación por venir, sabiendo que se podía perder lo que es este conocimiento a los futuros si no lo hubiese grabado. Recuérdase que la mayoría de las leyes orales eran oral, no estaban escritas y estaban en sí desanimando a la gente que lo escribiera. Sin embargo, el rabino Yehuda Hanasi hizo eso sabiendo lo que iba a pasar con el pueblo judío siendo esparcido. Estos textos concisos y extremadamente, siendo que el rabino Yehudá, con su justificación, no podía revolucionar inmediatamente los métodos de estudio, en la Mishnah misma habría de ser enseñado oralmente con la base del estudio más detallado en el futuro. Y por lo tanto, cada frase, cada sentencia fue actualmente resumido para llevar a cabo una discusión y debate dentro de su propia academia. Muchos de los antiguos halajot y mishnahot que fueron introducidos en esta nueva compilación tenían forma original y a veces acompañado con explicaciones y a veces sin ningún cambio, con el fin de que hubiese dialecto y cierto lo que es debates intactos. La era talmúdica fue también comentado que cierto mishnahot refleja lo que es solamente el método y también un modo especial de expresionar los habitantes de Jerusalén y Judea. Generalmente fue aceptado como halajot y fue aquí recordado, archivado de una manera que podía preservar su esencia, pero también era necesario hacer el resumen de los métodos y numerosas disputas de los sabios de las generaciones. Y el rabino Yehuda, como hemos notado, en su obra, basado en la compilación del rabino Meir, también vino bajo muchos cambios editoriales, tales como enmiendas, tales como resúmenes y también varios otros métodos que fue rechazado de lo que es las declaraciones de algunas escuelas que estaban en favor y otros en contra. Muchas de estas fuentes fueron desenraizados, especialmente las antiguas disputas que ya había sido resuelto en las generaciones subsecuentes. La Mishnah, sin embargo, retiene varios métodos controversiales que no había sido aceptado como halajá, pero su importancia era de comprender el asunto de su valor comparativo y fuentes comparativos. El rabino Yehudá Hanasi trató todo posible de crear fórmulas reflexionando el consenso general de la mayoría de los asuntos. Por lo tanto, él creyó que expresando la intención principal que la halajá, como él denota como fuente, marcando lo que se llama un stam mishnah, un mishnah pleno, sin que hay nombramiento de autor o formulador. La mayoría de los mishnahot contiene formulaciones, pero en caso de los eruditos que no llegaron a una conclusión de la intención, entonces el rabino Yehuda Hanasi identificó los métodos principales usando este asunto de lo que es explorando el Mishnah por nombrando la mayoría de los proponentes importantes. Una lista de varias opiniones que está en contradicción es dado. Por ejemplo, a veces la lista que tiene conflictos variados y opiniones dados, y a veces el rabino Yehuda declara un cierto método de ser básicamente lo de uno y nota que la persona es anónima, aprende las calificaciones del punto de vista de los sabios y va sin decir que fue un gran grado de consentimientos acerca de las controversias que estaba envuelto y fueron resueltos, todo dentro de lo que es su compilación, la cual hay muchas disputas de la Mishnah que aumenta en cuanto al acercamiento de la era del rabino Yehuda Hanasi sí mismo. La Mishnah, que es un cuerpo amplio de materiales
que pertenece a la opinión de los sabios y de su generación, inmediatamente precediendo a la de el rabino Yehuda Hanasi. Pero ahí también está detallado todos los detalles de la disputa de su propia generación en cuanto a usado en notas de opiniones aisladas, opuesto al consenso general. Según la fuente del rabino Yehuda, no solamente edita la Mishnah, pero también utiliza en su práctica el curso de su estudio para sus contemporáneos. Él a veces cambia su opinión en ciertos temas y consecuentemente introduce nuevas enmiendas en su Mishnayot. Y a veces, cuando no es capaz de introducir un punto nuevo de formulación, usa teorías en su obra para poder regir previos temas que había sido ya aceptado y a veces añadido, contradiciendo su propia decisión que fueron hechos. Similarmente, una nueva formulación, parcialmente rindiendo el Mishnayot superfluamente, siendo que la regla de cada Mishnayot no necesariamente mueve de su lugar, y ambas declaraciones se retienen. El hecho que atesta la uniformidad y la estabilidad de la Mishnah durante la vida del rabino Yehuda es algo increíble. Aún después de la muerte hubo lo que es modificaciones menores y adiciones fueron hechas, y este proyecto se mantuvo básicamente sin cambiar. Él logró completar lo que es la Mishnah, así dotado con su permanencia y su forma y su carácter, y en sí rodeando lo que es el tiempo de los Tanaim. Posteriormente fue librado de la carga del estudio vasto de tantos numerosos halajot y centenares de otras fuentes que se aprende en el orden de aprendizaje de la ley oral. En sí, llegó a desarrollar y servir como una fuente de un nuevo estudio que estaba ya disponible. Y aún así no fue una evidencia tan clara de que la Mishnah estaba archivando por escrito lo que fue distribuido ampliamente, así como tenían las diferentes escuelas que estaban clamando, y fue formulado oralmente mucho de lo que ellos creen, en caso que ahora está completo esta obra sagrada, que es solamente secundaria a la santidad de la Biblia. Es decir, no está en el mismo rango. Personas que piensan que el Talmud es al mismo nivel que las Escrituras, y no es así, amigos, no es así. Tiene su santidad por causa que elaboran con las Escrituras los diferentes asuntos legales. Bueno, ya terminamos en este video acerca de la Mishnah y el gran trabajo que hizo Yehuda Hanasi de hacer la compilación de tantos numerosos halajot de diferentes tradiciones y ponerlo para que podamos estudiarlo hoy en día, y sigue lo que es la tradición de maestro a discípulo hasta el día de hoy. En el próximo video vamos a ver la codificación de la Mishnah y la muerte del rabino Yehuda Hanasi, que dejó una nueva era, un periodo, la cual se llama los Amorim, en la cual hablan y interpretan lo que dice la Mishnah. Primeramente vemos que la Mishnah fue traído todo junto para codificar y poner en orden todos los numerosos leyes basados en la ley oral, diferentes tradiciones, basado en quién, de los Tanaim. Ahora vamos a ver que todo esto también fue dado para una interpretación en la cual ya los Tanaim no estaban presentes, pero los estudiantes de los maestros sí estaban presentes, y esto es lo que vamos a ver en el próximo video.